Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Ahora que tenemos toda la bochornosa presencia de Lenín Moreno en la reunión cumbre de los países amazónicos realizada en Leticia por convocatoria del presidente de Colombia. El asunto importante a resolver en esa reunión era ¿qué hacer frente a los incendios de la Amazonía? El asunto también convocaba a los países amazónicos, entre los que debía estar figurando también Venezuela, pero no se lo invitó. Como siempre, para el presidente de Colombia, Duque, y para todos los demás presidentes que están ahora en ese Prosur, Venezuela es el enemigo número uno. No pudieron excluirlo a Bolivia, y cuando Evo Morales se presentó, hizo un formal reclamo de la ausencia de Venezuela en aquella reunión. Un reclamo absolutamente justo, porque el problema no es quienes nos llevamos bien y quienes nos llevamos mal. El problema es los incendios en la Amazonía. Por supuesto, Bolsonaro prefirió estar en una marcha, obligando a la gente a salir con las banderas y las ropas verde y amarillo, que es la bandera de Brasil, mientras que la reacción de todos los muchachos y estudiantes fue salir por miles, vestidos de negro, en representación de todo el daño que está haciendo a la educación en Brasil y a las selvas de Brasil con los incendios. Él fue el que provocó los incendios al permitir que se comenzaran a quemar bosques con el fin de expandir la frontera agrícola, amenazando e intimidando inclusive a las nacionalidades indígenas y olvidándose que Brasil es la mayor memoria genética del planeta y además tiene ahí todavía culturas que representan la diversidad cultural del planeta. Por tanto, aquella agresión no solamente es a la selva amazónica de Brasil, sino a toda la vida en el planeta y a la memoria genética que debemos conservar ahora que tenemos el peligro de ser exterminados en una guerra nuclear o de desaparecer por catástrofes ambientales como las que él está propagando. Esto nos hace ver también que entre los invitados estaba Paraguay, y curiosamente el incendio de Paraguay se había extendido a una de las fincas del maldito dictador Stroessner, que es una vergüenza del pueblo paraguayo, que siendo el pueblo más rebelde de América, que resistió la guerra denominada la guerra de la Triple Alianza, donde las mujeres finalmente tuvieron que empuñar las armas porque los hombres habían muerto en su mayoría contra aquella alianza de Brasil, Argentina y Uruguay, movidos por los intereses británicos que no podían circular por el río Paraná y que pretendían someterle a Paraguay también a la política comercial de Inglaterra. En la finca de Stroessner descubrieron cadáveres que comprobaron que aquel dictador había sido un maldito, como todos lo sabíamos y como las referencias históricas lo señalan. Me apena que el pueblo paraguayo no haya podido todavía salirse de ese, y el presidente que está ahora haya sido parte del poder de Stroessner durante sus dictaduras. La dificultad que nosotros vimos ahí no solamente fue esa, sino que hubo la bochornosa, pero la recontra bochornosa presentación de Lenín Moreno. Lenín Moreno hoy nos está convenciendo cada día que tiene que presentarse en un foro internacional o tiene que salir del país, de que vive
una demencia senil. Ya no solamente tiene una incapacidad física, sino que, como es lógico y es natural, las personas que tienen dependencia de medicamentos, como por ejemplo de analgésicos, tienen una mayor predisposición a una demencia senil. El asunto se produce porque los analgésicos y sustancias químicas afectan la percepción sensorial. Y al verse alterada la percepción sensorial, también se altera la memoria y se altera la coordinación, la inteligencia y finalmente la conducta. Cuando lanza su discurso, comienza a divagar y a perderse en los recuerdos de su niñez, primer síntoma de demencia senil. ¿Por qué? Porque en la demencia senil, la que padece, la que se pierde primero se llama memoria anterógrada, la memoria actual, y la memoria de los tiempos pasados está posiblemente nítida, pero él tiene menos orientación de lo que está sucediendo en la realidad de este momento. Y fue eso lo que se reveló. En lugar de poner en manifiesto y claro ahí lo que Rafael Correa había hecho durante su gobierno, que fue denunciar que en la Amazonía ecuatoriana se produjo el mayor derrame petrolero de la historia de la humanidad, producido por la compañía Texaco, que desde 1974 comenzó a explotar petróleo en Ecuador, pero a la maldita sea. Y por supuesto, lo hacía en ese momento con la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, que era su socio. La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana también estuvo involucrada en el mal manejo de la extracción petrolera y la contaminación, y eso fue lo que le permitió a la compañía Texaco liberarse de una multa de 19.000 millones de dólares, que era la demanda que presentaron los indígenas ecuatorianos en las Cortes de Nueva York y que fallaron a favor, pero luego la compañía trajo esa demanda a Ecuador pensando que en el gobierno de Rafael Correa podrían hacer lo que siempre hicieron: sobornar a la justicia y hacer el juego mediante duchos abogados, de esos que están ahí por la González Suárez, el barrio pelucón de los abogados, y en ese lugar fraguar cómo eludir este pago. Finalmente, con el gobierno de Lenín Moreno, aquel pago que le debían dar a los indígenas, que era de 9.000 millones de dólares, no se hizo. Y Lenín Moreno libró a la compañía Texaco Chevron de ese pago y de esa deuda. Eso no se mencionó, por supuesto, en aquella denuncia de cómo se manejan las selvas amazónicas que hoy están siendo incendiadas. Por el contrario, Lenín Moreno comenzó a cantar en catalán, ni siquiera en portugués, por último, o en español, en catalán, y a delirar, a perderse. Sus asesores bajaban la cabeza, avergonzados. No podían mostrar su propia cara ante la soberana estupidez que salía de la boca de Lenín Moreno. Nos avergonzó. Y pudimos constatar que realmente Lenín Moreno ya no solo vive un deterioro físico que apenas le permite trabajar 2 horas diarias, pero cobra 3 sueldos, sino que está viviendo un deterioro mental. Y vuelvo como médico a explicar
que es muy factible que esté ya en una fase de deterioro mental, de demencia senil, porque, como vuelvo y explico, las personas que tienen dependencia de medicamentos, que tienen que ver con el cerebro, como los analgésicos, que tienen que ver con el cerebro, como los reguladores de los triglicéridos, que tienen que ver con el cerebro, como las drogas, el alcohol, pueden y tienen tendencia a una demencia senil. Las pruebas, me remito, basta con que ustedes vean la presentación de Lenin Moreno en esa reunión falseta, acomodada, y que no tenía ningún resultado, no se espera ningún resultado, lo señala ya la Deutsche Welle, la radio y televisión de Alemania. Sí nos cabe y nos pone en relieve de que Lenin Moreno se encuentra en las condiciones ideales para que una asamblea constituyente que fuera honesta y no fuera de esbirros, cepillos y de traidores de Alianza País, lo destituya por discapacidad física y por discapacidad mental. Muchas gracias.